Tres niños nacieron en el histórico barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Desde su primer día, los médicos decretaron: nunca hablarán, nunca caminarán, nunca tendrán una vida normal. Pero un giro inesperado estaba por cambiarlo absolutamente todo. ¿Alguna vez has sido testigo de un milagro, justo cuando todo parecía perdido? Si alguna vez sentiste que el corazón te habló más fuerte que la razón, quédate, porque esta historia está hecha para ti. Y antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Te voy a mandar un abrazo especial en nuestra próxima historia. Y claro, suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo milagro más. Ahora sí, respira profundo y acompáñame. Don Fernando Aguilar era de esos hombres que parecían tenerlo todo. Empresario de la construcción, dueño de varios edificios y terrenos en la capital mexicana. Fuerte, decidido, acostumbrado a que el mundo se doblegara ante sus decisiones. Pero el día que nacieron sus hijos, el mundo se le vino abajo. Lucía, Mateo y Julián, trillizos, perfectos, pequeñitos como palomas recién nacidas. Pero ese mismo día, su esposa, la mujer que amaba desde que eran adolescentes, no resistió el parto. Murió con una sonrisa, sin saber que los tres bebés habían sobrevivido. A Fernando se le quebró el alma. Nunca había llorado en público. Nunca había mostrado debilidad. Pero esa tarde, en la sala de espera del hospital, se desplomó de rodillas y lloró como un niño. Afuera llovía, y adentro, el tiempo se detenía. Los médicos, con palabras clínicas, le entregaron un diagnóstico que sonaba más a sentencia que a esperanza. Los niños presentan daño neurológico severo. No responderán a estímulos. No caminarán, no hablarán, no podrán desarrollar una vida autónoma. Fernando no entendía. ¿Cómo podían tres pequeños que apenas habían llegado al mundo cargar con una condena tan cruel? Pasaron los días, y la habitación del hospital se llenó de flores, regalos, pañales. Pero nada de eso consolaba la ausencia de su esposa. Fernando firmó documentos, pagó cuentas, contrató a las mejores enfermeras. Pero cada noche, al entrar en la habitación donde dormían los bebés, el silencio lo aplastaba. Lucía, la más pequeña, respiraba con dificultad. Mateo solía abrir los ojos sin enfocar. Julián, el más grande, permanecía quieto, como si no existiera más allá de su cuna. Pasaron semanas, luego meses. Los médicos mantenían su diagnóstico. No hay actividad cerebral suficiente. Puede haber vida, pero no será una vida como la conocemos. Aún así, Fernando no se rindió. Convirtió su mansión en Coyoacán en una clínica privada. Instaló cámaras, monitores, oxígeno. Contrató fisioterapeutas de Suiza, neuropediatras de España, terapeutas del habla, del sueño, del desarrollo. Gastó millones. Lucía recibía masajes especializados cada mañana. Mateo era estimulado con luces y sonidos. Julián asistía a sesiones de estimulación temprana con aparatos traídos de Alemania. Pero los rostros seguían sin expresión. Los cuerpos, inertes. Las miradas, perdidas en un horizonte que nadie más veía. Y Fernando se fue apagando. Ya no sonreía. Ya no hablaba con amigos. Ya no salía. Se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. Un hombre solo, rodeado de profesionales, de tecnología, y de hijos que no podían devolverle ni un gesto, ni una palabra. Sus empleados decían en voz baja: al menos tiene dinero, puede darles lo mejor. Pero Fernando sentía que tenía todo, y a la vez no tenía nada. Se sentaba cada noche en el sillón frente a la chimenea apagada, con una copa intacta de vino en la mano, y miraba hacia el segundo piso, donde estaban los cuartos de los niños, como quien mira una cárcel sin barrotes. Cada retrato de su esposa en las paredes parecía recordarle lo que había perdido. Cada risa lejana de la calle era un eco de lo que su casa no tenía. Porque en esa mansión inmensa no se escuchaba ni una voz, ni un llanto, ni una palabra. Solo el zumbido de las máquinas y el tic-tac lento y despiadado del reloj antiguo del vestíbulo. Fernando empezó a rechazar visitas.
Apagó sus redes sociales. Dejó de asistir a juntas importantes. El único contacto con el mundo eran las citas médicas, los informes clínicos y las cuentas bancarias. Una tarde, después de una larga jornada de terapias infructuosas, se encerró en su estudio y escribió algo en su diario, que luego guardó con llave. Mis hijos están vivos, pero yo ya no. Esa frase fue el reflejo más crudo de su vacío. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo estaba a punto de cambiar. Pero aún no lo sabía. El destino tiene formas misteriosas de actuar. Y a veces, el milagro más grande llega vestido de lo más sencillo. ¿Te está tocando el corazón esta historia? Entonces no te vayas sin suscribirte, porque lo que viene va a cambiarte la mirada. Y no olvides decirme en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantará mandarte un abrazo especial en nuestra próxima historia. Don Fernando Aguilar había nacido en una familia de esfuerzo, pero con visión. Su padre, albañil convertido en contratista, le enseñó desde joven que los cimientos más sólidos no eran de cemento, sino de disciplina y perseverancia. De adolescente ya visitaba obras, de adulto dirigía equipos enteros, y antes de cumplir los 40, era dueño de una de las empresas constructoras más respetadas de la Ciudad de México. Era un hombre acostumbrado a tener el control. Control sobre sus finanzas, sobre sus proyectos, sobre sus trabajadores. Sabía negociar con políticos y empresarios, sabía prever riesgos, sabía adelantarse a problemas, pero nada en su vida lo había preparado para el golpe que recibiría la mañana en que nacieron sus hijos. Cuando su esposa, Elena, quedó embarazada, la noticia fue recibida con una mezcla de júbilo y sorpresa. No esperaban 1, ni 2, sino 3 corazones latiendo en su vientre. Los médicos les advirtieron que sería un embarazo de riesgo, que habría que extremar cuidados, que la madre debía descansar y que probablemente el parto sería complicado. Fernando, acostumbrado a solucionar todo con dinero, contrató a los mejores especialistas, invirtió en tecnología médica, llenó la casa de cuidados, pero la vida, a veces, se ríe de los planes más calculados. El día del parto, Elena entró a la sala con una sonrisa tranquila. Él le sostuvo la mano hasta que las enfermeras lo hicieron salir. Esperó con ansiedad el primer llanto, el anuncio de los bebés, el sonido de la vida. Y sí, los escuchó. Primero 1, luego 2, luego 3. Pequeños llantos quebrados, que le hicieron llorar de emoción. Pero segundos después, la tragedia. Elena se desvaneció en la mesa de operaciones. Hubo gritos, carreras, médicos desesperados, y al final, silencio. Fernando no lo aceptó. Preguntó, exigió, suplicó. Pero la respuesta fue la misma. Su esposa había entregado todo para que los 3 hijos sobrevivieran. Una vida se apagaba para que otras 3 pudieran respirar. El empresario poderoso se convirtió en un viudo desconsolado en cuestión de minutos. Esa noche, con los brazos vacíos y los ojos hinchados de tanto llorar, miró a través del vidrio a los 3 bebés en incubadoras. Pequeños, frágiles, indefensos. Y aunque el dolor lo destrozaba, hizo una promesa en silencio. No les faltará nada. Seré madre y padre. Seré su fuerza, su escudo, su camino. Con el paso de las semanas, esa promesa se volvió una carga insoportable. Los diagnósticos eran cada vez más oscuros. Los médicos hablaban de daño neurológico severo, de movilidad limitada, de ausencia de lenguaje. Cada cita era como una sentencia. Mientras otros padres escuchaban que sus hijos pronto caminarían, pronto hablarían, pronto jugarían, él recibía la misma frase una y otra vez. No espere demasiado, señor Aguilar. Haga planes para una vida distinta. Pero Fernando no era hombre de rendirse. Construyó un ejército alrededor de sus hijos. Contrató enfermeras privadas, fisioterapeutas de renombre, especialistas internacionales. La casa se transformó en un centro de terapias. Salas con camillas, habitaciones llenas de aparatos, consultorios improvisados. Se escuchaban voces de expertos de distintas partes del mundo. Se veían maletas llenas de instrumentos sofisticados. Se gastaban fortunas en medicamentos y programas experimentales.
El dinero corría como agua, y sin embargo, nada cambiaba. Lucía permanecía en silencio, apenas moviendo una mano de vez en cuando. Mateo abría los ojos, pero parecía no reconocer nada, ni a su propio padre. Julián, el más fuerte al nacer, se volvía cada vez más quieto, como si la vida se le escapara poco a poco. Fernando pasaba noches enteras sentado al borde de sus camas, hablándoles, cantándoles torpemente, acariciando sus manitas diminutas. Nunca había sentido tanta impotencia. Había ganado licitaciones millonarias, había enfrentado huelgas, había levantado edificios donde solo había tierra baldía. Pero frente a la quietud de sus hijos, no había estrategia que funcionara. Los empleados de la mansión lo veían transformarse. El hombre elegante, que solía recibir visitas importantes en su sala adornada con mármol, se volvió huraño. Ya no organizaba cenas, ya no viajaba, ya no sonreía. Los únicos sonidos que acompañaban sus días eran los pitidos de las máquinas y el eco de pasos en los pasillos silenciosos. Algunos conocidos lo envidiaban en secreto. Decían, tiene dinero para cuidarlos, al menos eso. Pero el propio Fernando se preguntaba cada noche de qué servía tanto dinero si no podía comprar lo único que deseaba: ver a sus hijos reír. Los meses se convirtieron en años. Cada cumpleaños era un recordatorio doloroso. 3 pasteles pequeños, velas encendidas, y él solo, pidiendo deseos que no se cumplían. Nunca un papá, nunca un abrazo, nunca una mirada consciente. Solo silencio. En la mansión, las paredes estaban cubiertas de fotografías de Elena. Su sonrisa, su mirada luminosa, su ternura. Ella parecía observarlo desde cada rincón, recordándole que estaba fallando en la promesa que hizo. Él se encerraba en su despacho, rodeado de papeles que no le interesaban, porque en el fondo no quería enfrentarse a esa realidad. Dejó de responder llamadas, de atender proyectos, de presentarse en reuniones. Su empresa, acostumbrada a su liderazgo férreo, empezó a tambalear. Los socios lo presionaban, pero él no tenía cabeza para contratos ni inversiones. Solo pensaba en terapias, en diagnósticos, en tratamientos. Llegó a gastar tanto en médicos y especialistas que más de uno lo acusó de ingenuo. Pero Fernando no se detenía. Se aferraba a cualquier posibilidad, aunque fuera mínima, aunque sonara absurda. Lo intentaba todo, desde tratamientos en clínicas privadas de Houston hasta programas experimentales en Alemania. Nada. Sus hijos seguían sin responder. El dolor se transformó en una sombra permanente. Una sombra que lo seguía a todas partes. En las noches, se despertaba empapado en sudor, escuchando en su mente la última respiración de Elena. En el día, caminaba por la casa como un prisionero, con pasos lentos, con la mirada perdida. Y sin embargo, aunque el peso lo aplastaba, nunca dejó de intentarlo. Había algo en su interior, una voz que le decía que no podía rendirse, que aunque todo parecía imposible, debía seguir. Así pasaron los primeros años de los trillizos. Entre médicos, terapias, aparatos y diagnósticos oscuros. Entre la soledad del viudo que perdió a su gran amor y la desesperación del padre que no logra arrancar una sonrisa a sus hijos. Fernando Aguilar, el empresario poderoso, se convirtió en un hombre roto, un hombre que tenía todo el dinero del mundo, y a la vez nada. Y justo cuando parecía que la historia solo estaba destinada a ser un lento descenso hacia la tristeza, la vida decidió mover sus piezas. Porque los milagros nunca llegan de la forma en que los esperamos. La mansión en Coyoacán, que alguna vez fue símbolo de éxito y orgullo familiar, se convirtió en un sepulcro silencioso. Desde afuera, la casa impresionaba. Portones de hierro forjado, un jardín amplio con bugambilias floreciendo, paredes altas que guardaban secretos. Los vecinos la veían como una fortaleza, un monumento al poder de don Fernando Aguilar. Pero por dentro, cada rincón respiraba soledad. Los pasillos eran fríos, a pesar de las alfombras gruesas. Las paredes estaban llenas de fotografías de Elena, la madre ausente, en momentos de felicidad,
abrazando a Fernando en un viaje, sonriendo con un vestido azul en la boda, acariciando su vientre de embarazada con ternura. Cada foto era una herida abierta. Fernando no tenía fuerzas para quitarlas, ni tampoco para mirarlas demasiado tiempo. Eran recordatorios de todo lo que había perdido y de lo que jamás volvería. La cocina, antes llena de aromas caseros y risas de familia, estaba en silencio. Solo se usaba para preparar dietas estrictas, papillas especiales, fórmulas recetadas por médicos. No había sazón, no había calidez, no había sabor. Las habitaciones de los niños estaban llenas de aparatos, cables, camas ortopédicas. Parecían más salas de hospital que cuartos de hogar. Monitores encendidos las 24 horas, alarmas que de vez en cuando rompían el silencio con pitidos agudos. Ninguna canción de cuna, ningún cuento antes de dormir, ninguna risa infantil llenaba ese espacio. Los empleados caminaban con pasos medidos, en voz baja, como si hablar fuerte fuera un sacrilegio. Había enfermeras que cumplían horarios estrictos, terapeutas que iban y venían con carpetas de informes, médicos que entraban con bata blanca y salían con el mismo gesto de impotencia. Todos hacían su trabajo, nadie se quedaba más de lo necesario. Era como si cada persona entendiera que esa mansión no era un hogar, sino un mausoleo habitado por cuerpos que respiraban sin vivir. Fernando lo sabía. Sentía el peso de esa verdad cada vez que subía la escalera y veía el gran retrato de Elena colgado en la pared principal. Ella parecía mirarlo desde lo alto, como preguntándole por qué no había podido transformar la tristeza en amor. ¿Por qué había permitido que la vida se le escapara entre diagnósticos y aparatos? La soledad lo consumía. Por las noches se servía una copa de vino que rara vez tocaba, y se quedaba horas mirando la chimenea apagada. No tenía con quién conversar, no tenía a quién contarle sus miedos. Sus amigos de negocios ya no lo visitaban. Los familiares se fueron alejando con el tiempo, incapaces de soportar el ambiente pesado de la casa. Los vecinos murmuraban. Algunos lo envidiaban, decían, al menos tiene dinero para cuidarlos. Otros lo compadecían. Pobre hombre, se quedó solo con 3 hijos enfermos. Pero nadie se atrevía a tocar la puerta y ofrecer compañía sincera. La mansión imponía, y la tristeza que se escapaba de sus muros espantaba a cualquiera. Fernando caminaba cada mañana entre corredores inmensos que parecían vacíos, aunque hubiera gente trabajando en ellos. El eco de sus pasos era su única compañía. A veces se detenía frente a un ventanal que daba al jardín y se preguntaba si en verdad estaba viviendo o solo sobreviviendo. Los cumpleaños de los trillizos eran los días más duros. Organizaba pequeños festejos privados, contrataba decoradores, mandaba a hacer pasteles hermosos con sus nombres. Pero el resultado era desolador. 3 niños en sillas especiales, sin sonrisas, sin velas sopladas, sin la algarabía que debería llenar el aire. Él aplaudía, trataba de cantarles, pero el eco de su voz se perdía en un silencio que dolía como un cuchillo. Había noches en que se levantaba a mitad de madrugada y recorría los pasillos, como un fantasma en su propia casa. Abría las puertas de las habitaciones, se sentaba al lado de cada hijo, les acariciaba la frente y susurraba palabras que ellos no parecían escuchar. Lloraba en silencio, sin que nadie lo viera. El dinero, su gran aliado en los negocios, se había convertido en su verdugo en la vida personal, porque con todo lo que tenía, no podía comprar lo que más deseaba: felicidad. La mansión, imponente desde fuera, era en realidad una cárcel de lujos. Un espacio donde las emociones se habían congelado, donde la esperanza parecía enterrada. Y Fernando, atrapado en esa prisión dorada, se preguntaba cada día cuánto tiempo más podría soportar esa vida. Las enfermeras lo veían marchito. Sus canas aparecían más rápido de lo normal. Sus ojos tenían ojeras permanentes. Su espalda se encorvaba poco a poco. Parecía un hombre 20 años mayor de lo que era. Pero aún así, se negaba a rendirse. Seguía contratando especialistas, seguía leyendo informes médicos, seguía buscando tratamientos. Aunque en el fondo de su corazón empezaba a dudar si algún día vería un cambio real.
Una tarde, después de otra terapia que terminó sin avances, se encerró en su despacho. Abrió su diario, ese cuaderno de tapas negras que guardaba bajo llave, y escribió una frase que resumía su sentir. Tengo todo el dinero del mundo, y a la vez no tengo nada. Esa era la verdad, la más cruel y la más honesta. La casa de Coyoacán, que alguna vez soñó como un nido de amor y familia, se había convertido en una tumba en vida. Y Fernando, rodeado de paredes llenas de recuerdos y de pasillos fríos, se preguntaba si algún día la luz volvería a entrar en su hogar, porque en ese momento todo era oscuridad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el dinero realmente puede comprar la felicidad? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, y tu respuesta puede inspirar a otros. Una mañana gris de noviembre, la rutina en la mansión parecía repetirse como siempre. Las enfermeras entraban y salían, los aparatos emitían su zumbido constante, los pasillos permanecían helados. Nada indicaba que ese día sería distinto. Sin embargo, la vida suele esconder los giros más grandes en las escenas más pequeñas. Fernando, exhausto de tanto lidiar con trámites médicos, había dado una instrucción simple al administrador de la casa: contratar a alguien que ayudara en la limpieza. La mansión era demasiado grande, y aunque había personal fijo, los pasillos se llenaban de polvo. Los ventanales requerían atención constante, y la energía pesada de la casa parecía impregnar cada rincón. Ese mismo día llegó una mujer sencilla, con un rebozo colorido cubriendo sus hombros y un par de sandalias desgastadas. No traía más que una bolsa de tela con sus cosas básicas. Su nombre: Mercedes Valdivia. Doña Mercedes era originaria de Oaxaca. Su piel morena estaba curtida por el sol de la sierra. Sus manos mostraban las huellas de años de trabajo duro. Tendría unos 55 años, pero sus ojos brillaban con una serenidad que no se compraba con dinero. Su voz, suave y cálida, transmitía confianza sin necesidad de muchas palabras. El administrador la presentó con formalidad. Señor Aguilar, esta es la señora Mercedes, la nueva encargada de la limpieza. Fernando apenas levantó la vista de los documentos que revisaba. Estaba acostumbrado a que decenas de empleados fueran y vinieran. No esperaba nada especial. Asintió con la cabeza, murmuró un seco «bienvenida» y siguió leyendo. Para él era una más entre tantos. Mercedes, sin embargo, no se dejó intimidar. Con un respeto profundo, inclinó la cabeza y respondió: «Gracias, señor. Haré mi trabajo lo mejor que pueda». Ese primer día, recorrió la casa en silencio. Pasó un trapo húmedo por los muebles, barrió los corredores, ordenó la cocina. Pero mientras lo hacía, sus labios comenzaron a moverse suavemente. No cantaba fuerte, no quería interrumpir. Solo tarareaba, casi como si hablara consigo misma. Eran melodías antiguas, aprendidas en su niñez, canciones tradicionales mixtecas que su abuela le había enseñado en las montañas de Oaxaca. Canciones de cuna, de trabajo, de siembra, melodías llenas de raíz y de memoria. El sonido era tan sutil que los empleados apenas lo notaban. Pero en una de las habitaciones, algo increíble ocurrió. Lucía, la más pequeña de los trillizos, que solía permanecer inmóvil, movió suavemente su mano. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero real. Mateo, que casi nunca reaccionaba, esbozó lo que parecía una sonrisa, leve, fugaz, pero sonrisa al fin. Y Julián, el más callado, emitió un balbuceo. No era un llanto, no era un gemido, era un sonido espontáneo, como un intento de palabra. Las enfermeras se miraron entre sí, incrédulas. Una de ellas incluso frotó sus ojos, pensando que era un espejismo. Nadie se atrevió a decir nada, porque temían ilusionarse. Pero lo que habían visto era cierto. Por primera vez, los trillizos reaccionaban. Fernando se enteró esa misma tarde. Una enfermera emocionada le contó lo sucedido. «Señor, hoy...». Los niños se movieron, reaccionaron. No sabemos por qué, pero ocurrió. Él frunció el ceño, acostumbrado a promesas falsas. Pidió detalles. La enfermera explicó que había coincidido justo cuando Mercedes estaba tarareando.
Fernando se quedó en silencio. Le costaba creerlo. ¿Cómo podía ser posible que algo tan simple como la voz de una mujer humilde lograra lo que especialistas internacionales no habían conseguido en años? Su mente lógica lo rechazaba. Pensó, seguramente fue una coincidencia. No puede ser otra cosa. Esa noche, sin embargo, no pudo dejar de pensar en ello. La imagen de sus hijos reaccionando, aunque fuera de manera mínima, se repetía en su cabeza, y en el fondo de su corazón, una chispa que llevaba mucho tiempo apagada se encendió tímidamente. Los días siguientes confirmaron lo insólito. Mercedes continuó su rutina de limpieza, y cada vez que tarareaba sus viejas canciones, los niños respondían. Movían las manos, los pies, intentaban balbucear sonidos, sus ojos brillaban por segundos. Los informes médicos no encontraban explicación. No había cambio en los tratamientos, ni en los medicamentos, ni en las terapias. Lo único nuevo en la casa era la presencia de esa mujer y sus melodías. Fernando observaba de lejos. Se paraba en los pasillos, fingiendo leer papeles, mientras sus oídos se llenaban del tarareo suave y las risitas débiles de sus hijos. Aún se resistía a aceptar lo que veía. El hombre de números, de contratos, de certezas, no podía reconocer que quizá la vida no se explicaba con lógica, sino con misterios más profundos. Pero dentro de él, algo empezaba a moverse. La incredulidad convivía con la esperanza. Y aunque intentaba convencerse de que era coincidencia, su corazón le decía otra cosa. Mercedes, ajena al asombro que despertaba, seguía siendo la misma. Llegaba puntual, se ponía a trabajar, tarareaba sus canciones sin darse importancia. No presumía de nada, no explicaba nada, simplemente hacía lo que sabía hacer, limpiar con cuidado y cantar con el alma. Una tarde, Fernando entró en la habitación sin anunciarse. Los niños estaban acostados, y Mercedes, mientras acomodaba las sábanas, tarareaba una canción especialmente dulce, casi como un rezo. Fernando se detuvo en la puerta. Vio cómo Lucía movía los dedos, cómo Mateo sonreía con los ojos entrecerrados, cómo Julián murmuraba un sonido entrecortado. Y sintió que algo en su pecho se quebraba. No lo entendía, pero tampoco podía negarlo. Sus hijos estaban vivos de una manera que nunca había visto. No eran diagnósticos, no eran máquinas, no eran informes. Eran niños y estaban reaccionando al calor de una voz sencilla. Esa noche, sentado en su sillón frente a la chimenea apagada, recordó las palabras de los médicos. Nunca hablarán, nunca caminarán, nunca tendrán vida normal. Y se preguntó por primera vez en años si acaso ellos podían equivocarse, porque lo que había visto con sus propios ojos no era un espejismo. Era real. Y lo real, aunque pequeño, aunque inexplicable, tenía el poder de transformar toda una vida. La mansión de Coyoacán llevaba años siendo un espacio rígido, lleno de protocolos médicos, horarios estrictos y silencio pesado. Cada actividad estaba pensada desde la ciencia. Terapias cronometradas, rutinas de estimulación, sesiones con especialistas que hablaban en términos técnicos y fríos. Todo era disciplina, pero nada era espontaneidad. Fue Mercedes quien, poco a poco, rompió ese molde invisible. Ella no conocía de manuales ni de diagnósticos clínicos. Venía de un mundo donde los recursos eran escasos, pero la imaginación abundaba. Para ella, los objetos cotidianos tenían alma. Podían transformarse en juguetes, en instrumentos, en caminos para despertar sonrisas. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, encontró un par de cucharas de metal, las tomó en sus manos y comenzó a golpearlas suavemente contra una olla vacía. El sonido resonó en el aire, metálico y rítmico, como un tambor improvisado. Lucía, que estaba recostada en su silla especial, giró levemente la cabeza hacia ese ruido desconocido. Sus ojos, habitualmente apagados, se abrieron un poco más. Mercedes sonrió y continuó, esta vez tarareando al mismo tiempo una melodía alegre. Con cada golpe, los trillizos parecían despertar 1 milímetro más. No era un cambio dramático,
pero sí distinto a todo lo que se había visto hasta entonces. Al día siguiente, Mercedes llevó un rebozo de colores que había pertenecido a su madre. Lo agitó en el aire como si fueran alas, creando sombras que bailaban en las paredes. Mateo, que casi nunca mostraba interés por nada, siguió con la mirada ese movimiento. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Otro día, tomó 3 sillas del comedor y las colocó en fila, como si fueran caballos alineados. Se sentó en una de ellas y, con un palo de escoba, fingió montar. Imitó relinchos, se rió de sí misma y aplaudió como si estuviera en una feria de pueblo. Julián, el más serio de los trillizos, emitió un sonido gutural que parecía un intento de risa. Así comenzó lo que más tarde Fernando llamaría el despertar del juego. El ambiente en la casa cambió. Donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora había sonidos, cucharas golpeando, rebozos agitándose, carcajadas torpes de Mercedes, balbuceos de los niños. La rigidez dio paso a la espontaneidad. Los empleados empezaron a notarlo. Una enfermera comentó en voz baja: «Antes venía a trabajar con un nudo en el estómago, como si la casa me pesara. Ahora entro y siento otra energía». El cocinero, que solía preparar comidas en silencio, comenzó a silbar mientras trabajaba, contagiado por el ambiente. Fernando al principio observaba desde lejos. Su parte racional luchaba contra lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser que una mujer sin estudios, sin credenciales, lograra lo que decenas de médicos y terapeutas no habían conseguido? No tenía sentido. Y sin embargo, ahí estaba. Los niños se movían más, reían más, balbuceaban sonidos nuevos. Una tarde, incapaz de contenerse, Fernando entró a la sala donde Mercedes jugaba con los trillizos. Ella había puesto cucharas de madera en las manos de Lucía y la ayudaba a golpear suavemente un caso. El sonido era irregular, pero era suyo. Lucía reía con una risa débil pero clara. Fernando se quedó de pie, paralizado, mirando a su hija reír por primera vez en años. Sintió un nudo en la garganta. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se contuvo. No quería que Mercedes lo viera vulnerable. No quería aceptar que alguien tan distinta a su mundo pudiera estar logrando lo imposible. Mercedes, sin embargo, lo notó. Con esa intuición profunda que tienen las mujeres de experiencia, le habló sin mirarlo directamente. «Ellos no necesitan más aparatos, señor. Necesitan sentir que están vivos. El juego es su medicina». Fernando no respondió. Se limitó a asentir y salir de la sala. Pero sus pasos fueron lentos, como si la frase hubiera quedado grabada en su pecho. Con los días, el juego se convirtió en parte esencial de la rutina. Las cucharas ya no eran solo utensilios de cocina, eran tambores. Los rebozos se transformaban en alas de mariposa. Las sillas se volvían caballos. Incluso una simple caja de cartón servía para esconderse y reaparecer con una exclamación de sorpresa, provocando carcajadas en los niños. Lo más sorprendente fue que los trillizos empezaron a anticipar el juego. Cuando Mercedes entraba a la habitación, sus ojos se iluminaban. Lucía movía las manos como esperando el tambor. Mateo balbuceaba sonidos intentando imitar los cantos. Julián golpeaba el suelo con los pies, como marcando un ritmo propio. El cambio no pasó desapercibido para los especialistas. Algunos lo atribuían al estímulo auditivo, otros al contacto emocional, pero ninguno podía negar lo evidente. Había progreso. Un progreso que no surgía de sus métodos costosos, sino de la sencillez de una mujer que usaba la música, la risa y el juego como medicina del alma. Fernando comenzó a participar poco a poco. Al principio, torpemente. Una tarde tomó una guitarra que había pertenecido a Elena, olvidada en un rincón. Sus dedos estaban duros, pero logró sacar un par de acordes. Mercedes lo miró y sonrió, animándolo a continuar. Los trillizos, fascinados, se quedaron atentos al nuevo sonido. Fue un instante breve, pero significativo. El padre, que había estado atrapado en el dolor, tocaba música para sus hijos. Esa noche, mientras se acostaba, Fernando pensó en algo que nunca había considerado. Quizá no se trataba de sanar a sus hijos en términos médicos,
sino de acompañarlos en su forma única de estar vivos. Quizá la verdadera sanación no estaba en lograr que fueran normales, sino en descubrir la belleza de cada pequeño gesto, de cada risa, de cada balbuceo. La mansión, que durante años había sido fría y silenciosa, comenzó a vibrar con sonidos nuevos. No eran los sonidos de máquinas, sino de vida. Un día, al entrar un vecino que había sido invitado a dejar un encargo, comentó sorprendido: «Antes, su casa parecía un mausoleo. Ahora se escucha como si aquí vivieran niños de verdad». Esa frase se quedó resonando en la mente de Fernando, porque sí, por primera vez, sentía que en su hogar había vida. Y todo había comenzado con una mujer sencilla, unas canciones antiguas y el poder transformador del juego. Fernando, aunque agradecido por los pequeños milagros que estaba presenciando, no podía dejar de preguntarse quién era realmente aquella mujer que había llegado a su mansión casi por casualidad. Había algo en Mercedes que escapaba a toda explicación. No era solo su manera de cantar o de inventar juegos. Había una fuerza invisible en ella, una energía serena que parecía envolver a los niños y transformar la atmósfera entera de la casa. Una mañana, impulsado por la duda, decidió hablar directamente con ella. La encontró en el jardín, barriendo hojas secas mientras tarareaba una melodía que parecía flotar con el viento. Se acercó con su tono habitual, firme pero no agresivo. «Mercedes, quiero hacerle una pregunta». Ella levantó la vista, con la escoba en la mano, y esperó en silencio. «¿Qué es lo que canta?» «No son canciones que yo conozca». Mercedes sonrió levemente. «Son cantos antiguos, señor. Los aprendí de mi abuela en Oaxaca. Son parte de nuestra tradición mixteca. Canciones que se usan para arrullar a los niños, para acompañar el trabajo, para rezar cuando alguien está enfermo». Fernando frunció el ceño. Había esperado una explicación más técnica, algo que pudiera relacionar con la ciencia. Pero lo que escuchaba parecía sacado de otro mundo, uno que él desconocía por completo. Ese mismo día, movido por la curiosidad, mandó a su chofer a investigar. Le pidió que viajara a Oaxaca, al pequeño pueblo donde Mercedes había nacido, para averiguar más sobre su vida. Quería datos, antecedentes, algo que le ayudara a entender por qué ella parecía tener un poder que los médicos no. El chofer regresó días después con un cuaderno lleno de notas. Fernando lo leyó con atención en su despacho, mientras afuera caía una lluvia fina. Descubrió que Mercedes provenía de una familia de curanderas, mujeres que durante generaciones habían acompañado a su comunidad con remedios naturales, rezos y cantos. No tenían diplomas ni certificaciones, pero eran respetadas y buscadas por todos cuando había dolor o enfermedad. No cobraban dinero. Lo hacían como un servicio, una herencia de sabiduría que pasaba de madres a hijas. También supo que Mercedes había vivido su propia tragedia. Hacía más de 20 años, perdió a su único hijo en un terremoto que sacudió la región. El niño tenía apenas 8 años. La casa de adobe se derrumbó sobre él, y Mercedes lo sostuvo entre sus brazos hasta su último aliento. Ese dolor la había marcado para siempre, pero en lugar de destruirla, la transformó. Decidió convertir su sufrimiento en fuerza, y desde entonces se dedicó a acompañar a otros niños en sus enfermedades, regalándoles lo único que sabía dar: canciones, rezos y amor. Fernando cerró el cuaderno con manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba frente a alguien que entendía su dolor, alguien que sabía lo que era perder un hijo, alguien que había sobrevivido a lo insoportable y aún así seguía dando. Al día siguiente, se acercó a Mercedes con un respeto distinto. Ya no la veía como una empleada más, sino como un enigma profundo. «He sabido de su historia», le dijo con voz baja, «de su hijo, y de lo que ha hecho desde entonces». Mercedes bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron, pero no derramó lágrimas. «El dolor nunca se va, señor», respondió, «pero uno aprende a caminar con él. Yo no pude salvar a mi niño, pero aprendí que mientras pueda cantar para otros, su memoria sigue viva». Fernando no supo qué decir. Se quedó en silencio, conmovido, con la garganta cerrada.
Desde ese día, algo cambió en la relación entre ellos. Ya no la veía solo como la mujer que había traído alegría a sus hijos, sino como una especie de guía silenciosa. Se sorprendía a sí mismo observándola mientras jugaba con los trillizos, preguntándose cómo era posible que una vida marcada por la pérdida pudiera irradiar tanta paz. Con el tiempo, comprendió que las canciones de Mercedes no eran simples melodías. Cada nota era un rezo ancestral, un hilo invisible que conectaba el pasado con el presente, la vida con la esperanza. Era música cargada de memoria, de fe, de un amor que trascendía las palabras. Los trillizos lo sentían. No necesitaban entender la letra, porque la vibración misma les llegaba al corazón. Cuando Mercedes cantaba, los cuerpos de los niños se relajaban, sus ojos brillaban, sus movimientos se volvían más fluidos, como si en esas canciones hubiera una llave secreta capaz de abrir puertas que la ciencia nunca encontró. Un día, Fernando la sorprendió en la capilla pequeña que había mandado construir en honor a Elena. Mercedes estaba de rodillas, con las manos juntas, cantando muy bajo. Era un canto que parecía un susurro entre ella y Dios. Fernando no quiso interrumpir. Se quedó en la puerta, escuchando, y por primera vez en años, sintió una paz que no provenía de ningún informe médico ni de ninguna terapia, sino de esa voz humilde que llenaba el aire. Empezó a darse cuenta de que la sanación no siempre venía de lo externo, de lo costoso o de lo complejo. A veces nacía de lo simple, de lo humano, de lo espiritual. Y esa lección, aunque difícil de aceptar para un hombre acostumbrado a controlar todo con dinero, lo estaba transformando poco a poco. El secreto de Mercedes no era un método científico ni un talento exclusivo. Era su capacidad de convertir el dolor en amor, de transformar la pérdida en fuerza, de usar la música como puente entre el sufrimiento y la esperanza. Fernando, al reconocerlo, comenzó también a cambiar. Se permitió llorar frente a ella una noche, cuando los niños ya dormían. Le confesó lo que había escrito en su diario, que se sentía vivo en apariencia, pero muerto por dentro. Mercedes lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando él terminó, le puso una mano en el hombro y dijo: «Señor, usted no está muerto. Solo está cansado de cargar su cruz solo. Compártala. A veces la vida no pide que la llevemos con fuerza, sino con compañía». Esa frase se le quedó grabada. Era como si hubiera esperado años para escucharla. Y así, lo que comenzó como la llegada de una empleada para limpiar la casa, se convirtió en la irrupción de una presencia capaz de limpiar no solo los pisos, sino las heridas más profundas de una familia rota. El tiempo en la mansión de Coyoacán comenzó a medirse de una forma diferente. Ya no eran solo los horarios de las terapias ni los informes médicos los que marcaban los días. Ahora, la vida se organizaba alrededor de las canciones y los juegos de Mercedes. Cada mañana, cuando su voz suave se escuchaba en los pasillos, los trillizos parecían despertar de un letargo profundo. Y cada noche, cuando sus melodías de arrullo llenaban la casa, los niños dormían en paz, como si el mundo fuera menos pesado. Fernando, aunque seguía luchando con su incredulidad, ya no podía negar lo evidente. Sus hijos estaban cambiando. Los movimientos, las risas, los balbuceos eran cada vez más frecuentes. Lo que antes era un milagro aislado, se había convertido en una rutina. Y sin embargo, lo que estaba por suceder superaría cualquier expectativa. Era una tarde templada, con el sol entrando por los ventanales del salón principal. Mercedes había decidido jugar con los trillizos cerca de la mesa larga de madera que solía usarse para reuniones importantes. Había puesto un mantel sencillo, extendió algunos utensilios que convertía en instrumentos y comenzó a cantar un son alegre de su tierra. Los niños reían, golpeaban con las manos y los pies, balbuceaban sonidos desordenados pero llenos de vida. Fernando observaba desde un sillón, con los brazos cruzados. Aún era parte espectador, parte participante. Quería creer, pero todavía tenía miedo de ilusionarse demasiado. Sabía que el dolor de la decepción podía ser insoportable. Fue entonces cuando ocurrió. Julián,
El más callado y el más inmóvil de los tres comenzó a moverse con una fuerza distinta. Apoyó las manos sobre la mesa, hizo un esfuerzo visible y lentamente, muy lentamente, se levantó. Sus piernas temblaban, su cuerpo frágil parecía que iba a ceder en cualquier momento. Pero contra todo pronóstico, se mantuvo de pie. Solo fueron unos segundos, 10, quizá 15. El tiempo se volvió eterno. Fernando lo miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de reaccionar. Lucía y Mateo parecían sentir la energía de su hermano, y reían con fuerza, como celebrando el logro. Mercedes, con lágrimas brillando en los ojos, no dejó de cantar, como si su voz fuera el sostén invisible que mantenía al niño erguido. Luego, Julián volvió a caer suavemente sobre la silla. Pero no importaba. Había estado de pie. Había desafiado el diagnóstico que lo condenaba a la inmovilidad total. Había demostrado que lo imposible podía hacerse realidad. Fernando no pudo más. Se llevó las manos al rostro y se derrumbó en lágrimas. Lloró como no lo hacía desde el día en que perdió a Elena. Lloró de alivio, de gratitud, de sorpresa, de fe renacida. Mercedes se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo con una calma que lo atravesó: «Ellos creen, Señor. Y cuando se cree, el cuerpo obedece». Esa frase fue como un rayo de luz en medio de años de oscuridad. Fernando entendió que el milagro no estaba solo en las piernas de Julián, sino en la fe que Mercedes había sembrado en la casa. La fe en la vida, en la esperanza, en la posibilidad de que aún en medio del dolor, lo extraordinario podía suceder. Desde ese día, todo cambió. Los empleados, que solían caminar cabizbajos por los pasillos, comenzaron a hablar con entusiasmo. Las enfermeras que antes se limitaban a cumplir horarios, ahora se quedaban un poco más, deseosas de ser testigos de nuevos avances. El ambiente en la mansión era diferente. Había expectativa, había alegría, había un rumor constante de que algo grande estaba ocurriendo. Fernando, transformado por la experiencia, se permitió creer. Empezó a involucrarse más en los juegos, en las canciones. Ya no miraba a sus hijos con la tristeza resignada de antes, sino con el brillo de quien espera lo mejor. Se sorprendía a sí mismo sonriendo, tarareando, incluso aplaudiendo cuando alguno de los trillizos lograba un movimiento nuevo. Una noche, en su despacho, abrió su diario y escribió: «Hoy vi un milagro. Y si hubo uno, puede haber más». Esa frase marcó un antes y un después en su vida. Mercedes, por su parte, continuó con su labor silenciosa, sin atribuirse méritos. Cuando Fernando quiso darle las gracias, ella respondió: «No me agradezca a mí, Señor, agradezca a la vida. Ellos tenían la fuerza dentro de sí. Solo necesitaban que alguien les recordara cómo usarla». El milagro de Julián se convirtió en la chispa que encendió todo. A partir de ese momento, Fernando supo que no podía seguir escondiendo lo que estaba ocurriendo. Su historia debía compartirse, porque lo que sucedía dentro de su casa podía inspirar a otros que también habían perdido la fe. Pero sobre todo, supo que la misión de su vida había cambiado. Ya no era solo el empresario exitoso, ni el viudo atrapado en el dolor. Ahora era el padre de 3 hijos que le enseñaban cada día que la esperanza podía resucitar en los lugares más inesperados. Y cada vez que recordaba esos segundos en que Julián estuvo de pie, sentía que en realidad había sido él mismo quien había vuelto a levantarse por primera vez en muchos años. ¿Y tú? ¿Crees en los milagros? Escríbeme en los comentarios y comparte este video, porque tu testimonio puede darle fuerza a alguien que lo necesita. El milagro de Julián no quedó como un hecho aislado. Fue la primera grieta en un muro de desesperanza que había rodeado a la familia Aguilar por años. Y una vez que la primera luz se filtró, ya nada pudo detener su entrada. Día tras día, los cambios se hicieron más evidentes. Lucía, que siempre había permanecido inmóvil, empezó a mover los brazos con mayor intención. Mercedes le enseñaba a juntar las palmas, y aunque al principio eran movimientos torpes, pronto logró aplaudir. El sonido de esas manitas chocando fue como un trueno de alegría en la mansión. Fernando, al escucharlo, corrió a la habitación.
Ver a su hija aplaudir lo hizo llorar de orgullo. Aplaudió con ella, y por primera vez en años, padre e hija compartieron un gesto. Mateo, por su parte, comenzó a emitir sonidos cada vez más claros. Mercedes se sentaba frente a él. Le hablaba despacio, lo invitaba a repetir sílabas sencillas. Una tarde, en medio de un juego de sonidos y risas, Mateo balbuceó algo que sonó como ma. Mercedes lo celebró con tanta emoción que el niño rió a carcajadas. Fernando, testigo de ese momento, sintió que un universo entero se abría dentro de su corazón. No era aún una palabra completa, pero era el inicio de un lenguaje que hasta entonces parecía imposible. Julián, motivado por su logro de haberse puesto de pie, comenzó a intentarlo más veces. Al principio necesitaba apoyarse en la mesa, luego en los brazos de Mercedes, después en los de su padre. Cada intento era una batalla, pero cada segundo de pie era una victoria. Fernando empezó a acompañarlo en esas sesiones, sosteniéndolo con cuidado, alentándolo con voz firme pero amorosa. Y Julián respondía con determinación, como si supiera que estaba escribiendo una nueva historia para sí mismo. La mansión entera comenzó a transformarse. El olor a desinfectante, tan característico de los años de rutinas médicas, se mezcló con aromas nuevos. Mercedes, además de cantar y jugar, había empezado a cocinar pan casero. El perfume del pan horneado recorría los pasillos, despertando memorias de hogar. Los empleados, que antes comían rápido y en silencio, comenzaron a reunirse alrededor de la mesa, compartiendo no solo alimentos, sino risas y conversaciones. La música también volvió a habitar la casa. Mercedes trajo una guitarra antigua que había pertenecido a su abuelo y la colgó en un rincón del salón. Fernando, recordando su juventud, se animó a tocar algunos acordes. Al principio dudoso, luego con más confianza. Pronto, los juegos de los niños se acompañaban con canciones de guitarra y palmas improvisadas. Los pasillos, antes mudos, vibraban con ritmos alegres. Los empleados notaban el cambio. Una enfermera, emocionada, comentó: «Esta casa ya no pesa, respira vida». Y tenía razón. Lo que antes era un mausoleo se había convertido en un espacio donde la esperanza encontraba lugar para crecer. Fernando mismo comenzó a transformarse. Ya no se encerraba largas horas en su despacho. En lugar de leer informes clínicos interminables, prefería sentarse en el suelo junto a sus hijos, jugar con cucharas convertidas en tambores o ayudarlos a mover los pies al compás de la música. Su traje impecable dio paso a ropa cómoda, porque ya no le importaba ensuciarse en el piso. El empresario distante había dejado de existir. En su lugar había un padre que reía, que cantaba, que abrazaba. Los recuerdos de Elena, que antes eran dagas de dolor, empezaron a convertirse en puentes. Fernando comenzó a hablar de ella con los niños, aunque no pudiera saber si lo entendían del todo. Les mostraba fotos, les contaba anécdotas de cómo ella cantaba cuando cocinaba, de cómo bailaba en la sala cuando nadie la veía. Era su manera de traerla de vuelta, de hacer que su espíritu también formara parte de esa transformación. El ambiente en la mansión era tan distinto que hasta los vecinos lo notaron. Desde la calle, a veces se escuchaban risas, cantos o el sonido de palmas. Algunos se sorprendían. Esa no era la casa triste, la que parecía siempre cerrada. Ahora, aunque seguía siendo imponente, transmitía otra energía, como si sus paredes hubieran decidido dejar entrar la luz. El cambio no fue solo emocional. Los médicos, aunque escépticos al principio, no pudieron ignorar los avances. Los informes comenzaron a registrar mejoras, más movilidad, más respuesta a estímulos, mayor conexión emocional. No había explicación científica clara, pero las pruebas estaban ahí. Un neurólogo comentó en privado: «No entiendo cómo lo logran, pero estos niños están desafiando todas nuestras predicciones». Fernando ya no necesitaba explicaciones. Había aprendido a valorar lo intangible, lo que no se podía medir en estudios ni traducir en cifras. Lo que importaba era que sus hijos estaban vivos de verdad, riendo, moviéndose, intentando hablar, y él estaba ahí para vivirlo junto a ellos.
La transformación también alcanzó al propio Fernando en lo más íntimo. Donde antes había un hombre quebrado, ahora había alguien que empezaba a sanar. Las ojeras se fueron suavizando. La rigidez en su rostro se convirtió en sonrisas frecuentes. Su voz, antes grave y apagada, se llenó de ternura cuando hablaba con sus hijos. Incluso su postura cambió. Caminaba erguido, pero ya no con la arrogancia de un empresario, sino con la alegría serena de un padre. Mercedes lo observaba en silencio, satisfecha. Ella sabía que el cambio más grande no estaba solo en los niños, sino en él. Porque cuando un padre se permite sanar, toda la familia florece. Un día, Fernando entró al salón y encontró a Mercedes enseñando a Lucía a mover un pañuelo de colores al ritmo de una canción. La niña agitaba el pañuelo con torpeza, pero lo hacía riendo. Mateo, a su lado, intentaba repetir una palabra, balbuceando entre carcajadas. Julián, con ayuda de una silla, daba pequeños pasos hacia adelante. La escena lo conmovió tanto que se detuvo en la puerta, sin querer interrumpir. Y pensó, esta casa ya no es una tumba, es un hogar. Ese pensamiento lo llenó de gratitud. Por primera vez en años, dio gracias a la vida. No por el dinero, no por los negocios, sino por la oportunidad de ver a sus hijos despertar y reír. La transformación de la familia Aguilar no fue inmediata ni mágica. Fue un proceso lento, día tras día, con lágrimas y risas mezcladas. Pero fue real. Y lo más importante, demostró que el amor, cuando se multiplica, puede convertir incluso la más fría de las mansiones en un lugar lleno de calor. El eco de las risas de los trillizos comenzó a extenderse más allá de los muros de la mansión. Lo que durante años había sido un lugar oscuro y silencioso, empezó a irradiar algo que los vecinos no podían ignorar. Cada vez que alguien pasaba frente a la enorme puerta de hierro, alcanzaba a escuchar fragmentos de música, voces alegres, sonidos de juego. La gente murmuraba, esa casa ya no se siente triste. Algo está pasando ahí adentro. La noticia corrió primero entre los empleados, después entre familiares lejanos, y finalmente entre el barrio entero, los hijos de don Fernando Aguilar, aquellos niños que todos daban por perdidos, estaban cambiando. No solo se movían más, no solo balbuceaban, no solo reían. Era como si hubieran despertado de un sueño largo, como si la vida que todos habían dado por imposible estuviera floreciendo delante de sus ojos. Fue entonces cuando otras familias comenzaron a acercarse. Padres con hijos enfermos, madres agotadas de terapias fallidas, abuelos que ya no sabían a dónde acudir. Tocaban tímidamente a la puerta, con una mezcla de vergüenza y esperanza. Señor Aguilar, disculpe. Escuchamos lo que pasó con sus niños. ¿Será posible que la señora Mercedes cante también para los nuestros? Al principio, Fernando no supo qué responder. Su instinto era proteger la intimidad de su familia. Temía exponer a sus hijos, abrir de nuevo heridas, permitir que el mundo juzgara o criticara. Pero cada rostro que veía en esas puertas era un reflejo del suyo. Padres desesperados, buscando aunque fuera una chispa de esperanza. Mercedes, en cambio, no dudaba. Cada vez que una familia llegaba, abría las puertas con una sonrisa cálida. Recibía a los niños, les acariciaba el cabello, les hablaba con esa voz tranquila que parecía sanar por sí sola. Luego comenzaba a cantar. Canciones antiguas, rezos disfrazados de melodías, palabras en mixteco que pocos entendían, pero que todos sentían en lo más profundo. Los resultados, aunque modestos, eran sorprendentes. Niños que nunca habían reaccionado, se relajaban. Otros que no dormían, cerraban los ojos al ritmo de su canto. Algunos, como los trillizos, comenzaban a moverse más, a balbucear, a reír. Y los padres lloraban al presenciar lo que creían imposible. Pronto, la mansión se llenó de visitantes. Lo que antes era un salón de reuniones empresariales se transformó en un espacio comunitario improvisado. Fernando ordenó retirar la larga mesa de caoba y reemplazarla con tapetes de colores. En un rincón se colocaron instrumentos sencillos, guitarras, tambores, maracas hechas con semillas. En las paredes, en lugar de diplomas médicos,
comenzaron a colgarse dibujos de niños, fotos de momentos alegres, frases inspiradoras. Los vecinos le dieron un nombre al lugar: la Casa de la Esperanza de Coyoacán. Nadie lo planeó. Simplemente ocurrió. Era como si la propia comunidad necesitara bautizar ese espacio que había dejado de ser símbolo de lujo para convertirse en templo de sanación. Al principio, Fernando se sentía extraño en ese nuevo papel. Acostumbrado a controlar, a dirigir, a imponer, ahora se encontraba organizando sillas para familias humildes, sirviendo agua a niños, escuchando historias de dolor. Pero lejos de sentirse incómodo, descubrió que ese contacto lo humanizaba. Ya no era el empresario poderoso, sino un hombre que compartía su experiencia para dar esperanza a otros. Mercedes se convirtió en el corazón de la casa. Su voz era el imán que atraía, su ternura la medicina que calmaba, su historia personal la prueba de que incluso del dolor más grande podían hacer fuerza. Cada día, nuevas familias llegaban. Algunas venían de barrios cercanos, otras de comunidades lejanas. No importaba la distancia. Todos buscaban esa chispa que parecía brotar de su canto. La transformación no tardó en llamar la atención de médicos escépticos. Algunos acudieron para observar, convencidos de que todo era sugestión. Pero al ver con sus propios ojos cómo los niños reaccionaban, no pudieron negar que algo estaba ocurriendo. Un neurólogo comentó con voz incrédula: «No puedo explicarlo científicamente, pero aquí hay un fenómeno real. Quizá no cure, pero sí transforma». Esa palabra, transformar, se volvió el lema de la casa. Porque más allá de los avances físicos, lo que ocurría allí era un renacer emocional. Los niños se sentían vistos, los padres acompañados, las familias sostenidas por una comunidad que ya no se resignaba al dolor. Fernando, que antes había pensado que su fortuna no servía para nada, empezó a invertir en este propósito. Mandó traer más instrumentos, adaptó habitaciones para terapias de juego, contrató maestros de música popular. Incluso construyó un pequeño huerto en el jardín, donde los niños podían tocar la tierra, sembrar semillas, ver crecer plantas. Cada detalle buscaba que la vida se expresara en todas sus formas. La noticia se expandió aún más. Periódicos locales comenzaron a publicar artículos. De mansión silenciosa a casa de esperanza. Programas de radio entrevistaban a vecinos que hablaban con entusiasmo del cambio. Y poco a poco, familias de otras ciudades llegaron hasta Coyoacán, atraídas por esa historia que parecía un milagro colectivo. En el corazón de todos seguían estando 3 niños: Lucía, Mateo y Julián. Ellos habían sido la semilla de esta transformación. Sus pequeñas victorias se convirtieron en inspiración para cientos. Cada aplauso de Lucía, cada balbuceo de Mateo, cada paso de Julián era celebrado no solo por su padre, sino por toda una comunidad que encontraba en ellos la prueba de que nunca es tarde para creer. Fernando, sentado en medio de esos encuentros, sentía que por fin había encontrado un propósito más grande que cualquier edificio, contrato o fortuna. Entendió que lo que había construido con cemento no podía compararse con lo que ahora estaba construyendo con amor, una comunidad unida por la esperanza. Una tarde, mientras observaba a Mercedes cantar rodeada de niños y padres emocionados, recordó las palabras que había escrito en su diario años atrás. «Mis hijos están vivos, pero yo ya no». Y comprendió que esa frase había quedado atrás. Porque ahora él también estaba vivo. Vivo en cada risa, en cada canción, en cada abrazo compartido. La Casa de la Esperanza de Coyoacán ya no pertenecía solo a él ni a sus hijos. Era de todos. Y en ese darse, en ese compartir, Fernando encontró la redención que tanto había buscado. El rumor sobre la Casa de la Esperanza se extendía cada vez más. La mansión que durante años había sido un palacio silencioso y frío, ahora era un refugio donde la música, los aromas de comida casera y las risas de los niños llenaban cada rincón. Pero lo que nadie imaginaba era que, entre esos juegos y melodías, también estaban haciendo algo silencioso y profundo, un amor inesperado. Fernando, acostumbrado a la soledad desde la muerte de Elena,
Había enterrado toda posibilidad de volver a abrir su corazón. Sentía que amar de nuevo sería una traición, que nada ni nadie podría ocupar el lugar de su esposa. Por eso se había blindado en un muro de trabajo, dinero y silencio. Sin embargo, la presencia de Mercedes estaba derribando poco a poco esos muros. Al principio, era admiración. Admiración por su fuerza, por su sencillez, por la manera en que convertía lo ordinario en extraordinario. Luego fue gratitud, al ver cómo los trillizos despertaban de su letargo gracias a su voz y a sus juegos. Pero con el tiempo, comenzó a notar algo más. La forma en que la luz entraba en su casa coincidía con la forma en que Mercedes entraba en su vida. No era un amor ruidoso ni arrebatado. Era un amor tranquilo, como el agua que corre despacio pero que termina moldeando la piedra. Fernando la observaba de lejos, cuando tarareaba mientras cocinaba, cuando abrazaba a los niños con ternura, cuando compartía palabras de consuelo con alguna madre visitante. En esos gestos cotidianos encontraba una belleza que había olvidado que existía. Los trillizos, por su parte, comenzaron a llamarla con un nombre especial: Abuela Meche. No era su sangre, pero sí lo era en el corazón. Cada vez que ella entraba en la sala, los niños reaccionaban con alegría. Lucía agitaba las manos, Mateo balbuceaba con entusiasmo. Julián se esforzaba por ponerse de pie para recibirla. Ese vínculo era tan fuerte que Fernando entendió que Mercedes ya no era una empleada, ni siquiera una invitada. Era parte de su familia. La comunidad también lo veía. Los vecinos decían: esa mujer tiene un don, no solo para los niños, también para devolverle vida al propio Fernando. Y tenían razón, porque el empresario serio y distante ya no era el mismo. Ahora se lo veía caminando por el barrio, saludando con una sonrisa, participando en actividades que antes habría despreciado como simples. La Casa de la Esperanza se volvió un centro de encuentro. Músicos locales ofrecían conciertos gratuitos, compartiendo sus guitarras y violines. Mujeres del barrio traían comida para todos, llenando las mesas con tamales, mole y tortillas calientes. Jóvenes voluntarios pintaban murales coloridos en las paredes, con imágenes de mariposas, soles y niños sonriendo. Cada persona aportaba algo, como si todos quisieran ser parte de ese milagro colectivo. Algunos médicos, que en un principio llegaron con escepticismo, terminaron colaborando. Se organizaron talleres de salud comunitaria, charlas sobre nutrición, espacios de apoyo emocional para padres. Lo que había empezado como un rincón improvisado en un salón se convirtió en un verdadero centro de vida. Y en medio de todo, Mercedes y Fernando se fueron acercando más. No había declaraciones, ni promesas, ni gestos románticos exagerados. Solo complicidad. Una tarde, mientras ambos observaban a los niños jugar en el jardín, Fernando dijo en voz baja: «No sé qué habría sido de nosotros sin usted». Mercedes lo miró con dulzura y respondió: «Y yo no sé qué habría sido de mí sin ustedes». Ese intercambio sencillo encerraba una verdad profunda. Se habían salvado mutuamente. El amor, que parecía imposible después de tanta tragedia, comenzó a florecer como las bugambilias que adornaban la entrada de la casa. Un amor maduro, hecho de respeto, de admiración y de compañía. Fernando no buscaba reemplazar a Elena, ni Mercedes buscaba ocupar un lugar que no le correspondía. Lo suyo era diferente. Era la unión de dos almas que habían conocido el dolor y que ahora se permitían compartir la esperanza. El barrio entero lo celebraba. Para muchos, la relación entre Fernando y Mercedes era el símbolo de lo que la Casa de la Esperanza representaba: la capacidad de renacer, de reconstruirse, de encontrar vida en medio de la pérdida. Los niños, inocentes, lo percibían de la forma más natural. Cuando Fernando y Mercedes estaban juntos, parecían sentirse más seguros. Lucía se animaba a dar más palmadas. Mateo balbuceaba con más fuerza. Julián daba pasos con mayor decisión. Era como si entendieran, a su manera, que la unión de esas dos figuras adultas les daba un sostén más firme. Pronto, las reuniones comunitarias se convirtieron en verdaderas celebraciones. La mansión vibraba con música de guitarras, sones tradicionales, tambores improvisados.
Se escuchaban carcajadas de niños corriendo, aunque fueran torpes, aunque necesitaran apoyo. Las paredes, antes mudas, ahora guardaban ecos de canciones y aplausos. Un día, en medio de una de esas reuniones, un médico que había sido uno de los más incrédulos, tomó la palabra frente a todos y dijo: «He trabajado más de 20 años en hospitales, pero nunca vi algo como esto. No sé si la palabra correcta es medicina, milagro o comunidad. Lo único que sé es que aquí hay algo real, algo que transforma». Ese testimonio, viniendo de alguien tan racional, hizo llorar a varios padres presentes, porque confirmaba lo que ellos sentían en su corazón, que la esperanza no era un engaño, era un camino posible. Fernando, escuchando esas palabras, se dio cuenta de que lo que había empezado como un intento desesperado por salvar a sus hijos, se había convertido en una misión mayor: salvar la fe de muchas familias. Mercedes, a su lado, tomó su mano discretamente. No era un gesto romántico, era un gesto de alianza, como dos compañeros de viaje que saben que juntos pueden sostener a muchos más. El barrio entero comenzó a llamar a la mansión de otra forma. Ya no era la casa de don Fernando Aguilar. Tampoco era la mansión silenciosa. Ahora todos la conocían como la Casa de la Esperanza. Un lugar donde la comunidad entera se unía, donde el dolor se compartía y se transformaba en fuerza, donde los milagros dejaban de ser imposibles para convertirse en cotidianos. Y aunque nadie lo dijera abiertamente, todos sabían que en el corazón de ese lugar había dos pilares: los niños que habían desafiado lo imposible y la mujer humilde que con sus cantos había despertado la vida. La casa no solo había salvado a los trillizos, había salvado también a Fernando, a Mercedes, y a toda una comunidad que había redescubierto el poder de unirse. En los pasillos donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaba la voz de la gente diciendo con orgullo: «Aquí se respira esperanza, aquí el amor multiplica la vida». El día del gran encuentro comunitario amaneció con un cielo despejado sobre Coyoacán. Desde temprano, familias de distintos barrios comenzaron a llegar a la Casa de la Esperanza. Padres con niños en brazos, madres con miradas llenas de fe, abuelos que caminaban despacio pero firmes, todos buscaban lo mismo: presenciar con sus propios ojos lo que hasta entonces parecía un rumor. La mansión estaba decorada con papel picado de colores. Había mesas largas con comida compartida: pan casero, atole caliente, tamales, frutas frescas. En un rincón, los jóvenes voluntarios habían colocado guitarras, tambores y maracas. La atmósfera era festiva, pero también cargada de expectativa. Todos sabían que los trillizos, Lucía, Mateo y Julián, habían logrado avances sorprendentes, y todos querían verlos. Fernando caminaba entre los invitados con un brillo distinto en los ojos. Saludaba, abrazaba, escuchaba las historias de cada familia. Atrás había quedado el empresario distante. Ahora era un hombre que compartía, que se dejaba tocar por el dolor y la esperanza de otros. Mercedes, como siempre, era el corazón del lugar. Con su rebozo multicolor y su voz cálida, recibía a cada visitante como si fuera parte de su propia familia. Al caer la tarde, se organizó un pequeño círculo en el jardín central. Los niños de la comunidad se sentaron en tapetes de colores, mientras los adultos formaban un semicírculo alrededor. En el centro quedaron los trillizos, acompañados por Fernando y Mercedes. La guitarra antigua descansaba sobre las piernas de ella, lista para comenzar. Mercedes empezó a cantar. Era una melodía suave, antigua, con palabras en mixteco que hablaban de la vida, del sol, del renacer. Su voz se elevaba clara, llenando el aire con una vibración que parecía tocar el alma de cada persona presente. Los niños cerraban los ojos, los adultos contenían las lágrimas. Fue entonces cuando ocurrió el clímax. Lucía, la más pequeña, que durante años apenas había movido sus manos, se impulsó lentamente hacia adelante. Con un esfuerzo visible, se levantó sobre sus pies y, tambaleando, dio un primer paso. El círculo entero contuvo la respiración. Luego dio un segundo paso, más firme que el primero, y un tercero.
El silencio se rompió con un estallido de aplausos y gritos de alegría. La comunidad entera celebraba ese momento como si fuera suyo. Mateo, inspirado por su hermana, empezó a balbucear con fuerza, y de sus labios salió clara una palabra. «Papá». La voz de un niño que los médicos habían sentenciado al silencio llenó el jardín como un trueno de esperanza. Fernando, al escucharlo, cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro. Y Julián, que ya había sorprendido poniéndose de pie meses antes, avanzó apoyándose en una silla hasta alcanzar a su hermana. Dio pasos firmes, más seguros que nunca, hasta quedar junto a ella. Los tres trillizos, juntos, de pie. Fernando los abrazó con fuerza, sollozando sin vergüenza. Mercedes, aún cantando, tenía lágrimas que caían suavemente por sus mejillas. No era solo la victoria de tres niños, era la victoria de todos los que alguna vez habían perdido la fe. La comunidad aplaudía, reía, lloraba. Algunos padres se abrazaban entre sí. Otros miraban a sus propios hijos con renovada esperanza. Ese momento quedó grabado en cada corazón como prueba viviente de que lo imposible puede convertirse en realidad. Fernando, al levantarse, pronunció unas palabras que nadie olvidó. El amor, cuando se multiplica, transforma cicatrices en alas. La frase fue recibida con un silencio reverente, seguido de un aplauso ensordecedor. Desde ese día, la Casa de la Esperanza dejó de ser solo un lugar físico. Se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que el dolor compartido se vuelve más ligero, de que la comunidad puede sanar lo que la soledad no puede, de que los milagros no son cuestión de magia, sino de amor multiplicado. El legado de Mercedes y Fernando quedó sellado en ese momento. Ella, con su voz heredada de generaciones, y él, con la decisión de abrir su corazón y su hogar, habían creado algo que trascendía sus propias historias. Los trillizos, que alguna vez fueron considerados imposibles, se convirtieron en los maestros de todos, mostrando que cada pequeño avance es una victoria, que cada gesto de vida merece celebrarse. La noticia del clímax se esparció por toda la ciudad. Periódicos publicaron fotografías de los niños de pie, programas de televisión contaron la historia, y cientos de familias siguieron llegando. Pero lo más importante no estaba en los titulares, sino en la transformación silenciosa que cada persona se llevaba al regresar a su casa. La certeza de que siempre hay lugar para creer. Esa noche, cuando todos los invitados se marcharon, Fernando se sentó junto a Mercedes en el jardín iluminado por faroles de papel. Los niños dormían en sus habitaciones, exhaustos de tanto esfuerzo. El silencio era suave, lleno de paz. Fernando miró el cielo estrellado y dijo: «Hoy entendí que no he perdido a Elena. Ella está aquí, en cada paso de nuestros hijos, en cada canción suya, en cada risa que vuelve a llenar esta casa». Mercedes lo miró con ternura y respondió: «Ella está en la esperanza que nos dejó, y esa esperanza seguirá creciendo». Ambos se quedaron en silencio, sabiendo que no necesitaban más palabras. Lo que habían vivido ese día bastaba para toda una vida. Y así, el legado quedó marcado. La Casa de la Esperanza de Coyoacán no era solo un lugar, era un movimiento de amor. Una historia que seguiría inspirando a generaciones. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque quiero mandarte un abrazo especial en nuestra próxima historia. Y no te vayas todavía. Haz clic en la siguiente historia que aparecerá en tu pantalla, porque lo que viene también va a emocionarte profundamente.